Bueno, retomando nuestro tema en esta segunda parte de la finalización del curso de profecía bíblica, en el cual nos tomamos, creo que poco más de un año y medio, hay un planteamiento que ratifica precisamente esa teoría o ese planteamiento que se hace que de que la bestia está representada por una de dos, o bien está representada por China, y que China, pues, el color del ejército, del uniforme del ejército chino es rojo, o que todo esto hace referencia básicamente al pueblo, al Imperio Romano. ¿Por qué? Muchos de los historiadores se referían a Roma como la città di sette colli, la ciudad de las siete colinas. Y allí en Apocalipsis también se habla de las siete colinas, la mujer que está sentada sobre las siete colinas. Y recordemos que en la profecía bíblica, mujer hace referencia a una iglesia. Entonces, Apocalipsis nos está hablando de una mujer que está sentada en siete colinas. Entonces, a ver, los historiadores dicen Roma, la città di sette colli, la ciudad de las siete colinas. Y Apocalipsis dice que la mujer, la ramera, está sentada sobre siete colinas. Roma está rodeada de siete colinas y, bueno, no sé, ¿cuáles son esas siete colinas que rodean a Roma? Básicamente, esas siete colinas que rodean a Roma son Esquilino, ahí cerca de donde está el Coliseo Romano, Viminal, Quirinal, Capitolino, Aventino, Celio y Palatino, donde está el circo romano. Ahí están las siete colinas que conforman a Roma. Entonces, sin ir más allá de una especulación, cada uno concluirá lo que estime prudente. ¿Listo? Eso lo encontramos allí en Apocalipsis 17, ¿sí? Donde se habla de la desaparición de Babilonia. Capítulos 17, 18 y 19 de Apocalipsis. Donde en Apocalipsis 17:1 básicamente dice el castigo de la gran prostituta, de la gran ramera, la madre de todas las rameras, Babilonia. Y recordemos que por allá hablábamos de que Babilonia era un nombre posiblemente clave empleado para la escritura, haciendo referencia a Roma. Entonces, allí queda pues en entredicho esa comparación, ya cada uno sacará sus conclusiones. En Apocalipsis 18:10 hace referencia también a este elemento. Dice, oh Babilonia, tú, gran ciudad, en un solo instante el juicio de Dios cayó sobre ti. Todos tus lujos y el esplendor se han ido para siempre. Ya vamos a ir
vamos a entrar con un poco más de detalle en este tema de la gran ramera de Babilonia. Antes de eso, veníamos hablando del valle de Jezreel. No, nunca hemos hablado del valle de Jezreel, oigan, claro, allí donde se da la batalla de Armagedón. Y aquí hay una particularidad, y es que allí, en este valle de Jezreel, o donde se tiene planteado el valle de Armagedón, que habla de la gran batalla de Armagedón, tanto históricamente como futuramente, allí hay unas condiciones muy particulares. ¿Por qué? Porque ahí, en ese valle, se han dado 9 grandes batallas. De hecho, cuando Napoleón Bonaparte, el autoproclamado emperador francés, llegó a la parte baja de Egipto, se paró y miró todo el valle de Jezreel y dijo, qué extraordinario lugar para una batalla. ¿Cuáles son esas 9 confrontaciones bélicas que se han dado en el valle de Jezreel? La primera se da que el emperador egipcio Tutmosis III confrontó y venció a los cananeos. Esa fue la primera batalla, la que tiene registro en el valle de Jezreel o valle del Armagedón, cuando Tutmosis III, el egipcio, el emperador egipcio, venció a los cananeos. La segunda habla de que, una vez más, el imperio egipcio, a través de el emperador Merentap, vence por segunda ocasión, no consecutiva, a los cananeos. Estamos hablando del año 1200 antes de la era cristiana, más o menos. La tercera batalla hace referencia al siglo XII antes de la era cristiana, y es cuando la jueza israelita Débora vuelve y derrota a los cananeos. Mejor dicho, esos cananeos han dado guerra que da miedo. Entonces encontramos que Débora, citada allí en la palabra de Dios, como jueza de los israelitas, vencen una vez más a los cananeos. La cuarta es una vez más un juez israelita. En este caso fue Gedeón. Gedeón, juez israelita, derrota allí en ese campo a los medianitas. Cuando se da esto, también en el siglo II antes de la era cristiana, los jueces, ya vimos a Débora, ya vimos a Gedeón, entran en esta confrontación. La quinta batalla librada en el valle de Jezreel es cuando los filisteos derrotaron al rey Saúl. Cuando Saúl fue derrotado por los filisteos y a sus hijos en el año aproximadamente 1000 algo de la era cristiana. La sexta es cuando el imperio egipcio, a través del emperador Necao, derrota completamente al rey Josías. Eso fue allí en ese campo donde Necao derrotó a Josías, el rey judío Josías. La séptima es cuando el general británico Helmut
Allenby derrotó a las fuerzas turcas. La batalla de Megido, o Megiddo, como lo pronuncian algunos, en el año 1918. Ya nos vamos acercando a nuestra época. Uno piensa que 1918 era muy viejo, y resulta que uno está también por ahí por los lados. Entonces, muy complicado el tema. La octava batalla que se da allí en el Valle de Jezreel la encontramos en la guerra que sostuvieron los israelitas contra los árabes. Una guerra que se dio en 1967 y conocida en la historia como la guerra de los de los 6 días. La guerra de los 6 días, cuando los israelitas sostuvieron la guerra con los árabes en 1967, hace ya 54, 55 años, ya estamos hablando muy cerquita, que se dio esta batalla. Y la novena es la guerra que se generó allí en el Valle de Jezreel, cuando los israelitas derrotan a los árabes en lo que históricamente se conoce como la batalla de Yom Kippur. Esta batalla se dio en 1973, ¿sí? Y fue una guerra bastante sangrienta la que se generó allí, porque se implementó una batería militar aérea que eso acabó hasta con el día de la perra. Pero bueno, después hablamos de historia, no nos perdamos de vista. Perdón. Cuando retomamos el tema de la gran ramera de Babilonia, no deja de inquietar el tema del vínculo tan íntimo que existe entre Apocalipsis y el libro de Daniel. Ya lo hemos citado un sinnúmero de veces, ¿sí? Esta relación de la gran ramera con Daniel la encontramos citada en el capítulo 11 del libro de Daniel, donde se cita la abominación desoladora de la gran ramera. Abominación desoladora, palabra que también es utilizada recurrentemente en Apocalipsis para referirse precisamente al terrible comportamiento de la gran ramera, ¿no? De Babilonia. Es interesante lo que se cita por allá en Apocalipsis 17, cuando se dice que la gran ramera estaba borracha, estaba ebria de la sangre de los santos. Entonces, hombre, aquí se hace referencia una vez más, se cita las famosas cruzadas. ¿En Apocalipsis qué? 11. 17, Apocalipsis 17, 6. Allí es donde se da referencia a que la ramera se embriagaba con la sangre de los santos. Entonces, manifestaba que no es extraño ver cómo una vez más en nombre de Dios, en nombre de la Iglesia Católica Romana, se genera esa persecución desmedida contra todos aquellos que no estuvieran de acuerdo, ¿sí? Y como muchos de los santos de la Iglesia fueron asesinados por parte de la Inquisición romana. Recordemos que más adelante, entre los romanos y los españoles, surgió este libro tan famoso, el Maleficum Maleficarum. Básicamente es lo que se conoció posteriormente por parte de la Iglesia como el martillo de las brujas. Era que cada que queríamos asesinar una mujer, la acusábamos de brujería o no creyente. Y pues era un libro totalmente amañado, totalmente salido de tono, porque
está todo hecho para que por A o por B la pobre mujer pagara. Después hablaremos del tema. Pero esto se da precisamente en condición de hacerlo en el nombre de Dios. Allí surge en Apocalipsis 17:11 una cosa bien interesante, que esto ha sido todo un misterio, ha sido toda una especulación. Y mucha gente trata de forzar esto frente a los papas de la Iglesia Romana. Yo personalmente veo un poco forzado eso, muy común en los adventistas, que habla de que con el otorgamiento que hizo Benito Mussolini de llamar a reyes a los papas, entonces esta parte de Apocalipsis 17:11 hace referencia a ellos, y eso cuadra las cuentas y todo y multiplican, pues una cosa muy extraña. Pero hay una apreciación que puede ser quizás un poco más sensata. No estoy diciendo que la de ellos no sea cierta, estoy diciendo que a mi humilde, leal saber entender, hay una apreciación que puede ser más sensata. En Apocalipsis 17:11 se habla de las 7 cabezas de la bestia, que hace referencia a 7 reyes. Y habla de que 5 de esos reyes, al momento de escribir Apocalipsis, ya habían muerto. Y que el 6º reinará por poco tiempo. Y el 7º era de los primeros 5 y que vuelve a resurgir. Entonces, aquí hay un tema interesante. ¿Por qué? Porque si nosotros nos fijamos, ha habido 8 o hubo 8 emperadores romanos. Y de esos 8, hay uno de ellos que se consideraba resucitado o reencarnado en. Miremos, el primero de esos emperadores romanos o reyes romanos, lo queremos llamar, fue Augusto, que Augusto gobernó entre el año 27 y el año 14 antes de la era cristiana. El segundo de estos emperadores fue Tiberio, que Tiberio gobernó entre el año 14 antes de la era cristiana y el año 37, el año 40 después de la era cristiana. El tercero de estos reyes fue Calígula. Calígula, que gobernó entre el año 37-40 hasta el año 41. El cuarto fue Claudio. Y Claudio fue nombrado emperador romano de una manera muy accidental. ¿Sí? Entre otras porque era tartamudo, era cojo, era a los ojos de la realeza romana, era una adefesio como persona, fue un tipo muy inteligente. El cuarto fue Claudio, que gobernó entre el año 54 y el año 68 después de la era cristiana. El sexto fue el emperador Vespasiano. Ese emperador Vespasiano gobernó entre el año 69 y el año 79 de la era cristiana. Este man Vespasiano fue el que destruyó Jerusalén en el año 70. Este man fue. ¿Sí? El séptimo fue Tito. Yo creo que estás equivocado. ¿Por qué? Porque se saltó uno. Vea, el primero Nerón. fue Augusto. Voy. Es que Nerón lo tengo para adelante. ¿Por qué? Porque ese fue precisamente el que se consideró reencarnado en Domiciano. Entonces, por eso lo tengo aparte. Que es Nerón. ¿Sí? Y que Nerón gobernó entre el año 54 y el 68 después de la era cristiana. Por eso el séptimo, el octavo, perdón, era de entre los 5, ¿sí? Que era lo que les explicaba ahora.
¿Por qué? Porque se estimaba que Dominiciano era la reencarnación de Nerón, ¿sí? Entonces, íbamos en Vespasiano, Sí. que fue el que se encargó pues de la destrucción de Jerusalén, y el séptimo fue el emperador Tito, que ciertamente no gobernó sino durante 3 años, es decir, el séptimo iba a durar poco, según Apocalipsis, y claro, gobernó entre el año 79 y el año 81, 79 al 80, 81, o sea, 79, 80, 81, 3 añitos gobernó el emperador Tito. Y por último, ahí es cuando encaja Nerón, que fue el que incendió la ciudad, que posteriormente se suicidó. Se estima que Nerón, o se creía, y esa era pues la tradición en Roma, que se había reencarnado en el último de los emperadores. Entonces, por eso dice Apocalipsis que el último iba a ser de los primeros 5, que era el caso de Nerón, que como les decía, había gobernado entre el año 54 y 68 de la era cristiana. Este emperador dominiciano se proclamaba a sí mismo como la reencarnación de Nerón. ¿Listo? Nerón fue el que quemó Roma y acusó a los cristianos. Entonces, es una persecución desmedida contra los cristianos. Entonces, allí se encuentra ese encaje básicamente de lo que hablábamos, y que, insisto, hay algunos que, como los adventistas, que establecen que no, por el contrario, que obtuvieron el título de reyes los papas, hacen la cuenta y todo y les da, y habla de que uno fue gravemente herido, Juan Pablo II, y que se recuperó, que la bestia fue herida pues en la cabeza y todo esto. Entonces, muy respetable, pero no sé qué tan acertado o no acertado sea. Trato de mantenerme como al límite de esto. Vamos a ver la caída de Babilonia desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista futurista. Cuando se habla en Apocalipsis 17:9 de las 7 colinas, históricamente les mencionaba que Roma era construida sobre 7 colinas, y que los historiadores se referían a Roma como la città di sette colli. Y desde el punto de vista futurista, algunos consideran que esas 7 colinas hacen referencia a la instalación de un reino de terror y de un imperio futuro guiado por el anticristo, personaje del que ya hemos hablado. Los 7 reyes planteados en Apocalipsis 17, del 9 y 10 básicamente, históricamente hace referencia, como lo acabamos de explicar, a los 8 emperadores romanos, que el octavo se estima que venía del quinto, que era Nerón. Ya les acabo de explicar esto. Y desde el punto de vista futurista, se hace referencia a que estos imperios son los imperios más poderosos que ha habido en el mundo, y que el último de ellos es un resurgimiento de un imperio anterior, y que este será el último de los imperios. Por último, la caída de Babilonia, que se cita en Apocalipsis 18, simplemente considera desde el punto de vista histórico que esta caída de Babilonia hace referencia a la caída de los impuros dentro de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, y que estos falsos profetas, estos no creyentes que habían participado en este proceso, caen como pueblo más adelante, refiriéndose al Imperio Romano en el año 400 de la era cristiana. Y desde el punto de vista futurista, esa caída de Babilonia hace referencia a que durante la tribulación, los 3,5 años de la tribulación, va a caer
el imperio del mal gobernado por el anticristo. Eso básicamente es a lo que hace referencia. Ya estamos a puertas de terminar. Vamos al Apocalipsis 19, donde se hace referencia a que Jesucristo va a la guerra. Y lo encontramos allá en Apocalipsis 19, 11 y 14, donde dice: luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. ¿Se acuerdan que alguna vez hablamos de los 4 jinetes del Apocalipsis? Y que el primero de los jinetes era blanco. Muy bien. Su jinete se llama Fiel y Verdadero. Lo siguen los ejércitos del cielo. Qué tremendo. Entonces, en la parte donde se habla de que llega en un caballo blanco, tenemos que echar memoria. Les habla de los 4 jinetes de Apocalipsis, que están allí en Apocalipsis 5. Es más, en Apocalipsis 5:5, si mal no estoy, donde se citaba que el caballo blanco representaba el caballo de la victoria, el caballo del triunfo, y que como vencedor el Mesías venía descendiente de una de las tribus, de la tribu de Judá, ¿sí? De el clan ancestral del rey David. Entonces, a eso parece hacer referencia la entrada triunfal de Cristo sobre el caballo blanco. Dice: su nombre era Fiel y Verdadero, Apocalipsis 19:11. ¿Sí? Y Juan, el apóstol Juan, el mismo Juan, ya había descrito a Jesucristo como fiel en Apocalipsis 1:5 y verdadero, Apocalipsis 3:7. Entonces, fiel y verdadero hacen referencia dentro del mismo texto de Juan en Apocalipsis a Jesucristo, que como lo vemos está allí en Apocalipsis 19:11. Se ratifica esa connotación. Dice más adelante en Apocalipsis 19:12 que sus ojos y su mirada eran fuego penetrante. Y precisamente en Apocalipsis 1:13 y en Apocalipsis 1:14, Juan habla de la misma manera para dirigirse a Jesucristo, donde cuando dice que los ojos del Hijo del Hombre son como llamas de fuego. Entonces se van juntando unos elementos que no deja lugar a duda de que el guerrero que va a la guerra montado sobre el corcel blanco se trata nada más y nada menos que de Jesucristo. ¿Sí? Allí en Apocalipsis 19:13 hay algo que de pronto puede prestar a confusión, y es el hecho de que él estaba montado en un caballo blanco y su túnica estaba llena, inundada de sangre. Y básicamente lo que se concluye desde el punto de vista teológico respecto a este evento es que esa sangre representa la muerte de Cristo en la cruz, con la cual se venció el pecado y la maldad. ¿Sí? Allí, en esta parte de Apocalipsis del jinete blanco, históricamente se cita de que Jesús representa la palabra de Dios. Y desde el punto de vista futurista hace referencia a la gran batalla de Armagedón de Jesucristo, como lo acabamos de explicar. Cuando se cita en Apocalipsis 19:14 a que los ejércitos del cielo vienen sobre caballos blancos, históricamente se habla de la trascendencia, de la trazabilidad que tiene la palabra de Dios a lo largo de los años. Ese es el caballo blanco, ¿sí? Y desde el punto de vista futurista, hace referencia a los mártires de la tribulación y a un ejército de ángeles. Es así como se va generando una explicación sobre
la presencia de Jesucristo en el final de los tiempos hacia la batalla de Armagedón. Algunos historiadores mencionan que esta guerra, esta batalla no es precisamente la batalla de Armagedón, sino que esta batalla y este triunfo hace referencia directa a la constante batalla que se presenta entre el bien y el mal, que finalmente es ganada por Dios y Jesucristo. ¿Sí? Pero no es muy claro este planteamiento, sin embargo, hay que tenerlo allí en cuenta. Hay otros elementos, ¿no? Que son el famoso lago de fuego del que se habla allí en Apocalipsis 19:20, y donde dice el lago de fuego que arde con azufre, o simplemente lago de fuego, a diferencia de lo que se creyó hasta hace muy poquito, que fue una idea más bien traída a los cabellos por la Iglesia Católica Romana, es que ese lago de fuego con azufre hacía referencia al centro del infierno, de que el infierno estaba pues dentro del centro de la tierra y que allí era donde se daba esto. Pues hombre, parece que no es muy aterrizado, ¿sí? De hecho, hay un gran parecido entre lo que cita Juan como el lago de fuego y unos párrafos muy concretos que hay en el libro de los muertos de los egipcios, ¿sí? El libro de Anubis, el libro de los muertos, que se tenía dentro de los egipcios, ¿sí? Donde ese lago de fuego hace referencia a una segunda muerte, ¿sí? Lo que pasa es que esta sustentación, esta explicación que se da por parte de algunos historiadores es contraria al contexto bíblico, donde se dice que está escrito que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Sin embargo, viene a colación traer esa anotación. Esta parte del lago de fuego hace referencia también dentro de la costumbre o la creencia de la Iglesia Católica Romana a lo que se definía como el purgatorio, cosa que tampoco pues está sustentada en la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque si el purgatorio estuviera concebido como tal, quiere decir que todo el mundo iba para el cielo. Todos vamos para el cielo. ¿Por qué? Si yo fui muy malo, muy pecador, yo me voy un tiempo para el purgatorio, purgo mis pecados y sigo derecho para el cielo. Y la verdad es que eso no es lo que dice la Biblia. O sea, el planteamiento bíblico es totalmente distinto. ¿Listo? Dice que a las bodas del Cordero no va todo el mundo, sino aquellos que han aceptado y comparten la doctrina de Dios. Eso es tan particular como estimar que todos somos hijos de Dios. Tema que hemos explicado pues un sinnúmero de veces. No todos somos hijos de Dios, todos somos criaturas de Dios, que es un poco diferente. Después de esto se habla ya en Apocalipsis 20 de todo lo que es el milenio, ¿sí? Después del lago de fuego, después del Armagedón, después del juicio, después de todo esto, se habla allí en Apocalipsis 20 de que el dragón y sus secuaces fueron encadenados por 1000 años, ¿sí? Y que después de estos 1000 años se da esa condición de que Satanás y todos los malos o los malvados fueron arrojados y dejados por una eternidad en el infierno. Allí
se habla de un último intento que hace Satanás después de esos 1000 años, que sale otra vez a hacerle la guerra a Dios. No, es que usted ya está planillado, papá. Usted se va para el infierno con toda su gente. Y ese básicamente es el planteamiento que nos hace Apocalipsis. Hay 3 grandes corrientes. Les hablaba en la primera parte de esto sobre ese milenio. La primera es la teoría premileniarista, ¿sí? Que habla de que luego de la tribulación, inmediatamente después de la tribulación, se da la segunda venida de Cristo, el primer juicio, el milenio y el segundo juicio. Chao, se acabó la historia. La segunda corriente habla de una teoría postmilenialista, y es que dice que el milenio se va a dar antes de la segunda venida y antes del juicio final. Esto deja de alguna manera por fuera el primer juicio y deja por fuera el evento de la tribulación. Y la última teoría es la teoría amilianista, que habla de que Jesucristo llega después de 1000 años de paz simbólica, ¿sí? O sea, después del evento de la crucifixión se dan 1000 años de una paz simbólica, y posterior a esto el juicio final, posterior a la segunda venida. Esas son las 3 grandes corrientes que hay sobre la condición del milenio, ¿sí? Yo personalmente creo más en una postulación premilenialista, y no por capricho, sino porque es la que mejor se establece dentro de las evidencias bíblicas que hay establecidas en Apocalipsis 20, en Apocalipsis 24, que establecen que posterior a la venida de Jesucristo, que es inmediatamente después de la tribulación, después del primer juicio, se va a dar el milenio. Pero allá cada uno sacará pues la conclusión que se tiene, ¿no? Básicamente es eso. Y posterior a todos estos eventos viene el día del juicio para los pecadores, para los no creyentes. Y no se trata de que todos los caminos van a Roma, ni se trata de que todos vamos a ser salvos, ni se trata de que reza y peca empata. Se trata de que el primer juicio es a los no creyentes, y que esto tiene mucho que ver con esa teoría premilenialista que estábamos hablando hace un momento. Me permito leer lo que dice aquí. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Apocalipsis 3:21. ¿Sí? Pero para eso hay que salir vencedor. Y esa segunda venida de Jesucristo antes del milenio resulta muy fácil de esgrimir, que Jesucristo viene a hacer el juicio sobre aquellos que no creyeron a mi manera, sino que creyeron, no creyeron a la manera de Jesucristo, sino que creyeron a su propia manera. O sea, yo creo en Dios a mi manera,
Venga, es que no es a su manera, es como Dios dice que hay que creer en él, que es distinto. Y de ahí la importancia sobre la que hemos recalcado tantas veces de conocer el carácter de Jesucristo, de conocer claramente esta apreciación. Y posteriormente, en Apocalipsis 20:13, se habla del juicio para los santos de Dios y los que fueron en otra época pecadores. La muerte y la tumba también entregaron sus muertos, Apocalipsis 20:13, y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, Apocalipsis 20:15. Allí pues se establece todo este evento y que está, como les decía, repartido. Después de esto viene el nuevo cielo y la nueva tierra que establece Apocalipsis 21 y 22, donde hay una vez más tres corrientes que hablan de eso. Una que habla de que ese nuevo cielo y esa nueva tierra son literales, o sea, eso va a pasar, va a haber una nueva tierra y un nuevo cielo, ¿sí? Totalmente literal. Maravilloso, excelente. Hay otras corrientes que dicen, una segunda corriente que dice que todo esto es simbólico y que básicamente es simbólico porque hace referencia a la tierra que habitaron los que formaban el pueblo de Dios. Y una tercera teoría que dice que esta nueva tierra y este nuevo mundo, este nuevo cielo, va a ser básicamente espiritual, que hace referencia a una condición o a un estado totalmente espiritual. Yo particularmente pienso que es un contexto literal y que sería algo así como la segunda versión de la Tierra, la segunda oportunidad donde por fin va a funcionar como se planteaba desde el principio de los tiempos en el Edén. Hasta aquí nuestro curso y nuestro seminario de teología aplicada a la profecía bíblica. Espero que al igual que yo hayan disfrutado durante este año, año y medio, y hayan aprendido y la palabra de Dios haya morado en ustedes y se les haya dado elementos adicionales para poder continuar. Hoy, culminando este seminario de profecía bíblica, después de un año larguito, vamos a parar, vamos a detener nuestros cursos sabatinos hasta el año 2022, posterior al 15 de enero, donde vamos a dar inicio al seminario sobre demonología. Que el Señor nos oriente, nos permita estar reunidos y congregados una vez más. Que el Señor bendiga sus celebraciones decembrinas, que el Señor bendiga sus seres queridos, que el Señor les guarde y les ministre, y que conforme su voluntad podamos nuevamente vernos. Un feliz año y una feliz Navidad. Amén.